salarios. De eso vamos a conversar en un rato. Perfecto. Y ya está con nosotros Diego Aguilar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por participar de este programa. Un gusto, buenas noches. Porque el tema Venezuela es un tema que generó el rechazo de 18 países en América Latina. Me refiero a los comicios de las últimas horas. Sin embargo, la Argentina que no se expresa, no sé si estará pensando Alberto Fernández en su propia agenda, la agenda de Cristina, y si Argentina va a tener alguna posición al respecto. Bueno, debería tenerla, porque no solamente 18 países de la región, la Unión Europea se ha expresado también en términos del bochorno que fue este proceso electoral, que sin lugar a duda no es un proceso ni mínimamente regular. Y la verdad están dadas las condiciones para que oficialismo y oposición tuviéramos una sola expresión, obviamente cuestionando el proceso electoral, también reafirmando que todos en la Argentina estamos convencidos que no hay una solución venezolana por vía de intervención extranjera, eso tampoco hay ninguna duda, y ratificando nuestra confianza en que el pueblo venezolano finalmente encontrará la forma de normalizar su vida institucional. No debería ser un problema, al contrario, creo que sería un avance en términos de unidad nacional. Y es muy importante, y vamos a seguir hablando sobre el tema Venezuela, porque ¿qué hará la Argentina? Pero hay un último momento que en verdad ya tiene algunas horas, pero vamos a desgranarlo, vamos a analizarlo con Silvina Martínez, porque finalmente Vudú puede ir preso al pedido de los fiscales, que ahora debe decidir el juez Daniel Obligado, el mismo que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario. ¿Tendrá excusas Obligado ahora si los dos fiscales, tanto el de ejecución como el del tribunal, piden la prisión efectiva de Vudú? Hola Silvina, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, mirá, Marcelo Colombo, que es uno de los fiscales, y Guillermina García Padín, que es la otra fiscal, el fiscal de juicio, el fiscal de ejecución, le solicitaron el viernes al juez que, bueno, efectivamente se ejecute la pena. Ejecutar la pena significa, a ver, acá tiene 5 años y 10 meses de prisión y ya no rige la morigeración de la pena que él solicitó como prisión preventiva por no tener condena firme. Eso que le dio Daniel Obligado en el mes de abril de este año con motivo del COVID y de tener 2 hijos pequeños. Lo cierto es que ya los fiscales lo solicitaron, veremos qué resuelve Obligado. Lo que parece que Obligado va a hacer es dilatar la decisión final. A ver, quedan pocos días hábiles en el mes de diciembre, entre la fiesta, Navidad, Año Nuevo, estos feriados. Recién el miércoles tomaría, digamos, la posesión de este expediente y parecería que le va a correr traslado a las defensas, que le correría traslado también al asesor del menor por este argumento de que hay 2 hijos menores en el medio, y bueno, dilatará la cuestión. Veremos qué sucede en enero, que hay feria judicial, si se habilita la feria, y va a tener que resolver, porque Daniel Obligado el 31 de enero del 2020 deja su cargo que está subrogando como juez de ejecución, y entraría un nuevo juez que todavía no fue sorteado. Mi impresión es que Obligado va a tratar de no resolver la cuestión en el mes de diciembre, y si alguna de las partes pide habilitación de feria, no le quedará otra opción que resolverlo. Pero en lo inmediato parece que Vudú no va a volver a la cárcel. Claro, y esto es lo que genera muchos interrogantes. Pero Laura Alonso, ayer, entrevistada por Luis Majul, se expresaba al respecto y decía esto. Gracias por venir, ¿eh? Hola, gracias por invitarme. Bueno, qué fuerte lo de la semana con Vudú, ¿no? Y además que la mitad del frente de todo, incluido el jefe de gabinete, bancando la teoría del lawfare. Bueno, esa es parte de la retórica populista del kirchnerismo, y además es de alguna manera tratar de protegerse, de aceptar efectivamente lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, que fue una corrupción sistemática desde la cúspide del Estado, con un aparato montado para robar por el presidente Néstor Kirchner y continuado por su esposa, la señora de Kirchner. Entonces, por supuesto que todos tienen que cubrir o salvar a Vudú, porque de alguna manera quien acompañó en la fórmula o quien lo puso en la fórmula y lo sostuvo 4 años como vicepresidente fue Cristina Kirchner. Bueno, es que es la política... ¿Santiago Cafiero? Perdón. Es la política de la mentira, ha vuelto la mentira como política de Estado en la Argentina. ¿Pero el jefe de gabinete, Goebbels? Little Goebbels.
Es un pequeño, porque pobrecito, es un pobre... Igual yo no subestimo a nadie, porque Alberto Fernández fue jefe de gabinete y ahora es un presidente fallado, pero presidente al fin. Este ¿Fallado? muchacho, por supuesto que fallado, si no llegó por las propias, lo pusieron. O sea, ¿quién pensabas unos meses antes del 25 de mayo, creo que fue del año pasado, Sí. que el señor No, fue el 18 de mayo. Bueno, que el señor Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente y luego a presidente? Es un presidente fallado, fue puesto por quien tiene el poder real. Y hoy tiene los problemas de gobierno y políticos y de gestión por haber aceptado querer ser cuando en realidad, por lo menos hasta ahora desde mi punto de vista, no le da y nunca le dio para el cargo. Claro, es incomprensible y además hubo una solicitada para hacerle el aguante a Vudú, que acaba de ser ratificado en su condena a 5 años y 10 meses de prisión, nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay un sector que no quiere creer en esa justicia, Federico. A ver, yo creo que el tema de vudú es realmente importante. Yo creo que vudú es un símbolo que explica muy bien el kirchnerismo. A ver, vudú es un lumpen, es un tipo que viene, digamos, de los subsuelos, ni siquiera de la política. Era un estafadorzuelo de Mar del Plata, digamos, que empezó a operar, digo, de poca monta, ¿no? Por supuesto, y llegó milagrosamente haciendo una pirueta bastante curiosa, porque él viene del UPAU, que era la agrupación estudiantil de la UCD. Es un tipo que viene, para decirlo en términos de ellos, de la derecha, del corazón de la derecha. El tipo vio ahí, digamos, un claro, un blanco y se mandó, ¿no? Y ahora lo tenés como si fuera el revolucionario número uno. Pero además ahora nos vamos a meter con lo que dijo sobre Alberto, que es un presidente fallado, dijo Laura Alonso, pero a la Argentina ¿le importa la corrupción? En todo caso, con lo de vudú se demuestra que hay un sector que es un religioso y que no le importa solamente creer en el kirchnerismo y nada más. Mira, yo creo que la corrupción importa cuando las papas queman y cuando no alcanza la plata. Digamos, cuando hay un clima de viento a favor, y que la gente suele tolerar bastante bien la corrupción y votar. Ese es un problema de la Argentina. La tolerancia a la corrupción es un gran problema de la Argentina y creo que eso encarna vudú, exactamente. Guelar, ¿qué opina sobre el caso vudú? Bueno, yo creo que es demasiado claro. Cuando ha habido 3 instancias, unanimidad, hechos que todos conocemos, realmente es casi absurdo. Casi un absurdo. Gobierno, sí, o absurdo, lisa y llanamente, que un gobierno no pueda hacer la excepción. Hasta un gobierno que puede caracterizarse por defender una gestión, inclusive aspectos éticos, etcétera, ante la excepción evidente, todo lo que tiene que decir es, bueno, es como la oveja negra, finalmente, y le suelta la mano, y sin embargo no es lo que está ocurriendo. Eso es sorprendente. Claro, y dijo Laura Alonso que Alberto es un presidente fallado o un gobierno fallado. ¿Cuál es su mirada? No, yo creo que más allá de yo no coincido con esta definición. Yo creo que finalmente fue electo presidente, tuvo la oportunidad y la tiene hasta el día de hoy de convocar a la unidad nacional y alterar esa relación de fuerza. Los motivos por el cual un político accede a los cargos son muy variados y yo creo que lo importante no es su punto de arranque, sino su punto de llegada, que es en el punto en el que estamos hoy, y realmente yo creo que ha sido para una enorme cantidad de argentinos muy decepcionante que no convocara a la unidad nacional y no hiciera, frente a los problemas de la pandemia, la crisis económica, todo lo que nos está, son como las 7 plagas de Egipto, sí. No haya podido realmente salir del laberinto por arriba, claro, y convocar en forma amplia a sectores internos de su propio gobierno y a la oposición, que le ha ofrecido muchas veces la posibilidad de un acuerdo de coincidencias. O escuchar, por ejemplo, a Eduardo Duhalde, que ayer también en La Cornisa dijo que tiene que tener cuidado Alberto Fernández por cómo está su cabeza, debería descansar y escuchar más. Y lo comparó con lo que le había pasado de la Rúa. Escuchen. ¿Por qué dijo que le estaba pasando a Alberto Fernández lo que le sucedió en su momento a Fernando de la Rúa? Bueno, no solo a Fernando de la Rúa. Me pasó a mí. Estando en Olivos, un día le digo a Chiche, ¿qué ves a dónde están las cañas? Las cañas, me dice,
yo veo un río y peces saltando. Inmediatamente los médicos, estábamos en febrero, marzo del 2002, cuando recién comenzábamos. La psiquis humana no tolera tantos golpes y sigue indemne. Y yo le dije permanentemente, desde la primera vez que lo vi a Alberto Fernández, 3 horas hay que dedicarse para no hablar de política, jugar con los amigos a las cartas, al fútbol, entretenerse. Eso es lo que hacen todos los presidentes de los partidos del mundo. Yo, y sobre todo por la grande primera ministra de Alemania, sale a hacer las compras. Pero preguntada por qué sale a hacer las compras ella, dice, porque tengo que hacer algo distinto. No se puede, la mente humana no resiste. Bueno, y no hacen caso, la verdad que yo lo que creo que... Y le he escrito muchas veces, WhatsApp, si no te curás de la cabeza, esto se va al demonio. Y ahora, Duhalde, yo estoy de acuerdo con usted, sí, pero están defendiendo a Vudú, que tiene condena firme. Vudú tiene condena firme. 16 jueces y fiscales ratificaron la condena a Vudú por querer comprarse la máquina de hacer billetes. Y lo están defendiendo desde parte del gobierno. Pero es una locura, Luis, es una locura, eso es una locura. Yo creo que va a ir preso, tiene que ir preso. Sabemos que es un ladrón, lo sabemos todos. ¿Cómo le va? Lo saluda Federico Andajasi. Hay una pregunta... Hola, Federico, ¿cómo le va? Muy bien. Hay una pregunta que creo que usted es el mejor que puede responderle a la sociedad, porque es una pregunta que se hace todo el mundo. Nosotros conocimos a aquel Alberto muy crítico de Cristina, por ejemplo. Conocemos a este Alberto de hoy. No sé si habrá otro Alberto, pero creo que usted es el que mejor puede contestar. ¿Quién es en realidad Alberto Fernández? ¿Quién es? Para mí es un hombre que tiene un grave problema, ya lo he comentado, lo he dicho de todas maneras, creo que no está en su sano juicio, creo que recibe golpes todos los días, y un presidente no puede recibir 1, 2, 3, 4, 5 golpes y mantenerse bien. Claro, el riesgo de la salud de Alberto Fernández y el tema vudú, por eso quería concluir con eso, aprovechando que Silvina Martínez comparte con nosotros y conoce bien de leyes. Ella señala, Silvina, vos decís que Daniel Obligado puede postergar la decisión que le solicitan los fiscales para que Vudú vuelva a prisión. ¿No puede haber alguna instancia en donde se le reclame efectivamente que tome Obligado el juez de ejecución penal que debe decidir la libertad de Vudú o, digamos, el que vaya a prisión efectivamente antes de que deje su cargo? Mira, 2 cuestiones te quería comentar. Sí, eso es si los fiscales piden la habilitación de la feria. Quedan 9 días hábiles. Seguramente le corra traslado a las partes por 5 días, que es el plazo mínimo con el que se corre traslado a las partes, a los defensores. Con lo cual quedarían 4 días para que él tome la decisión o no. Lo más probable es que le deje pasar las fiestas a Vudú en su casa. Y después en enero, si los fiscales piden la habilitación de feria para tratar precisamente este tema de la prisión, lo puede hacer Daniel Obligado. Va a depender mucho de la acción de los fiscales en toda esta cuestión y después la actitud de las defensas si no siguen presentando recursos y cuestiones que vayan dilatando la ejecución de la pena, ¿no? Pero por otro lado, en relación a la solicitada hay que tener presente por qué no es Lawfare, por qué no estamos hablando en este caso de Lawfare. A ver, tiene no solamente todas las condenas que fue ratificada en todas las instancias, claro. Es un juicio que comenzó, recordemos, en la época de la presidencia de Cristina Kirchner, no comenzó en la presidencia de Macri. Un caso donde tiene múltiples pruebas, no solamente el testimonio de arrepentido como el caso de Van der Rohe, sino que todo ha sido comprobado en todas las instancias. Y la Corte lo que hace ahora es rechazar una queja que ya había sido rechazada por casación. Con lo cual, se cumplieron todos los pasos procesales, las garantías constitucionales. Y bueno, que el gobierno hable de Lawfare ahora es subestimar la inteligencia de los argentinos. Quédate, Silvina, porque ayer, y agradecemos que La Nación replicó la información que vos diste sobre el petróleo de Lázaro Báez, como título, lo decimos así, y hay seguramente novedades en ese y otros temas, así que quédate, por favor, que tenemos mucho para charlar hasta el fin del programa.
Nos metemos en la economía, los datos preocupan, la inflación del 2020 que cierra muy alta y lo que puede pasar el año próximo. Martín de Taz. Sí, como te contaba, Hugo, la verdad que el reporte de expectativa de mercado, los analistas que le informan son los principales bancos, las principales consultoras que hacen el cálculo de cuánto estiman de inflación, calcularon 3,6% para la inflación del mes de noviembre, venimos de 3,8% en el mes de octubre, y hay una estimación de que va a terminar en torno de 4%, ese es el número, 4% lo que piensan que va a ser la inflación de diciembre. Son niveles inflacionarios del orden del 50%, Upa. por eso además están pensando que el año que viene efectivamente vamos a ir a una inflación del 50%, porque además de la alta inflación de los últimos meses del año en los cuales terminamos, encima pensá, Hugo, que viene aumento de tarifas el año que viene. Todo este año, mal que bien, llevamos, no solamente este año, ya desde el año anterior, también el último año de Macri, había congelamiento de tarifas. Lleva cuatro semestres consecutivos sin revisión tarifaria integral. El gobierno ha dicho que les va a dar menos, mucho menos que ese atraso tarifario, que les va a dar solamente la inflación que ellos estiman del año que viene. En cualquier escenario le va a tener que dar un aumento. Y entonces hay preocupación porque el propio gobierno en el presupuesto dice las jubilaciones van a ganar 25% el año que viene, los salarios en paritaria se van a negociar en torno a esos valores y la inflación termina siendo 50, Hugo. Otra vez va a ser muy difícil que se recupere la economía el año que viene si no hacen pie los salarios, si no hacen pie las jubilaciones, si sigue perdiendo la clase media. Y por eso también conectamos a Ariel Korenberg, porque él tiene una mirada para entender lo complejo de la economía, los datos que cada vez son más preocupantes. Sin embargo, Guzmán dijo que los ATP pudieron evitar pérdidas de fuente de trabajo. Gracias, Korenberg. ¿Esto es así o no es así? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mirá, nosotros hicimos una compilación y una consistencia de información en el cruce de base de datos entre la AFIP, INDEC, Oficina de Presupuesto del Congreso en cuanto a la incidencia del producto, lo que encontramos, y con los propios datos del Ministerio de la Producción, microdatos. Lo que encontramos es que los ATP abarcaron, al contrario de lo que está comentando Guzmán y sobre todo el ministro Culfas, hace poco dijo que sirvieron para sostener la mitad del empleo en Argentina. Nosotros lo que encontramos, con los propios datos del Ministerio de la Producción de Culfas, y cruzando con los datos de AFIP, es que abarcó al comienzo un 30% del empleo, para el último ATP alcanzar un 18% del total de las empresas, del empleo registrado, no del total de puestos de trabajo. Cuando vos incorporares a esa medición los datos del INDEC de la cuenta de generación de ingresos, que te permite incorporar los asalariados no registrados y los cuentapropistas y otros no asalariados como los monotributistas, sí, encontrás que abarcó sobre el 8% del total de puestos de trabajo. Ariel. Y en el caso de las pymes, empezó bancando más o menos un 25% del costo salarial, para el último ATP abarcar solo al 5%. Y otro detalle, discúlpame, un detalle importante. Terminá, por favor, que Martín... La primera vez que lo digo en público y aprovecho el contacto. Claro. Que solo abarcó a muy poquito de la facturación, tanto los créditos 24% como los créditos a tasa cero. En el caso de los monotributistas, los créditos a tasa cero bancaron solo el 20% de sus ingresos para un mes. Martín de Taz quiere hacerte una pregunta, Ariel, por favor. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Dos preguntas en una. La magnitud del paquete fiscal del gobierno comparada con otros paquetes fiscales de la región fue claramente insuficiente. ¿Qué dato tenés ahí en esa comparación? Y la segunda, que es, vos has trabajado mucho sobre la cuestión de formación de capital, productividad, capacidad productiva de la economía. ¿Cómo queda la economía después de esta pandemia en su stock de capital, en su productividad, en su chance de, más allá de que pueda tener algún rebote el año que viene, de volver a crecer en algún momento? Bueno, veamos. Primera pregunta, sí fue insuficiente. Valga la paradoja, porque el problema fiscal es muy profundo y por lo tanto el gobierno, aunque no lo reconozca en la narrativa o tenga una dispersión en su discurso y un día diga A o B, está implementando un ajuste desde que desafió las jubilaciones
de aquellos que aportaron con la ley de emergencia solidaria. O sea, hay un proceso de ajuste en la economía argentina implementado también por este gobierno, no solo por el gobierno anterior. Y lo que hay que tomar en cuenta es que en términos del producto, el gasto COVID para mitigación económica, ATP, créditos y también el IFE fue solo un 1% del producto. Claro. Sumando el resto, 3% del producto. Chile, Perú, Brasil superan el 12% del producto. Uruguay el doble que nosotros. Pero además, con lo anterior que comentamos, fue ineficiente. O sea, tenemos un populismo que a la hora de hacer populismo no capilariza el tejido productivo del tejido social. ¿Por qué? Porque los que recibieron el IFE, en el caso de monotributistas sociales y categoría A y B, es decir, de aquellos que perciben ingresos, solo les permitió compensar el 16% de los ingresos. Acordémonos que el dólar, tantas cosas para decir, que el dólar puré era utilizado por la gente vulnerable que cobraba el IFE, bienvenido sea. Para ahorrar, para llegar a fin de mes. Ah, claro, para revender. Entonces vos tenés, por otro lado, ante la fragilidad que recibió este gobierno, como todos los gobiernos de la democracia, y profundizó la fragilidad económica con sus decisiones, emitió dinero para poder bancar un gasto público de mitigación económica insuficiente. Y ese dinero, los vulnerables y la clase media no lo quieren, no quieren pesos, quieren dólares. Y esa es la gran diferencia con el resto de América Latina. Recordame la segunda, segunda pregunta, que era sustanciosa, ya recordé. Sí. El largo plazo en Argentina. Dale, bueno, Martín, una segunda parte. No, ¿cómo quedaba el stock de capital, Ariel? ¿Cómo queda el stock de capital de la economía argentina después de la pandemia? ¿Cómo explicarlo sin números? Porque por ahí mareó a la gente, pero está muy claro. A ver, la tasa de inversión es del 9% al cual llegamos hoy. Es cierto que va a tener un rebote como el rebote moderado que espera el propio gobierno para el año que viene. No nos podemos quedar con este 9. Claro. Nos quedamos con el 12 del primer trimestre de este año, que es el fin de un ciclo que se inicia con la caída del precio de la soja de aquellos máximos en que Cristina ganó el 54% en el 2011. Y este fin de ciclo nos encuentra con una inversión menor a aquella del 2002 y menor a aquella de las crisis hiperinflacionarias. Claro. Este 10% promedio, 12%, y ahora ya termino, miren, todo stock de capital se deteriora con el paso del tiempo. Y las infraestructuras, los caminos, las rutas, las autopistas y los hospitales, si no los mantenés, se deterioran. Vos necesitas 10% del PBI para que ese stock de infraestructura social y económica se mantenga en pie. Claro. Y además otro 10% para volver a crecer como creció históricamente Argentina. Y otro 5% más para crecer como creció Australia en el pasado. Entonces, si seguimos así, y lamentablemente hay una destrucción estadística del capital. Está clarísimo, Korenberg, y los datos son muy preocupantes porque hay un populismo que además es ineficiente. Pero hablando de populismo, de pobreza, vamos a escuchar a Grabois cuando conoció los datos, o cuando se dio a conocer los datos de la pobreza, y esto decía. Pero hay una canción de Los Redondos que dice que podría ser peor, eso no se arregla. Podría haber sido mejor. Para mí son cifras que le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino, desde luego, y a cualquier funcionario público. Y desde luego, si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. Hay que cerrar la Casa Rosada. ¿A quién le habla Grabois? ¿Al presidente Alberto Fernández? ¿Le manda un guiño a Cristina Fernández? ¿Cuál es la mirada? Sí, le habla Alberto Fernández. Efectivamente, le habla Alberto Fernández y supongo yo que le habla, digamos, es el intermediario del pensamiento de Cristina Fernández. Las dos cosas son ciertas. Ahora, vos imaginate que cualquier dirigente de la oposición hubiese dicho esto mismo. Lo hubieran fusilado prácticamente, lo hubieran condenado en las redes. Estas cosas no las puede decir la oposición.
Pero el oficialismo lo puede decir, porque Grabois además es oficialista. Él puede decir estas cosas, lo cual es increíble, porque esto también hay que entenderlo en sintonía con lo que acaba de decir Venezuela. Venezuela, recién, hace muy poquito, y esto me gustaría conversarlo con usted, lo trató, Alberto, de tonto, pendejo, dijo. Y no me acuerdo qué otro epíteto. Tibio. Sí, lo trató. Tibio es casi un peor calificativo. Yo no entiendo cómo ninguno de sus compañeros de espacio dijo una sola palabra en su defensa. Claro. Nadie. Pero menos todavía, y esto me gustaría que me lo explique Guilar, cómo el propio presidente no dijo una sola palabra y se lo comió en silencio. Claro, no, Guilar, es un tema porque en diciembre que Grabois, que conduce un sector de la actividad social y de agrupaciones, diga que hay que cerrar la Rosada, es fuerte. ¿Qué opina? Bueno, nosotros vimos la Casa Rosada ocupada por Barras Bravas hace pocos días. Vimos también a la Policía Metropolitana prácticamente salvando el gobierno del presidente. La Policía de la Ciudad, sí, que antes era la Metropolitana. De la ciudad, salvando prácticamente al gobierno, al efectivamente evitar los desmanes con una cantidad de heridos de la propia policía. El gobierno termina querellando al jefe de gobierno en vez de agradeciéndole esta gestión. Entonces, yo creo que hay una confusión de términos. O sea, el gobierno debería, a mi juicio, abrir la casa de la Casa Rosada a la oposición, que son sus mejores aliados. O sea, creo que la oposición ha tenido una enorme prudencia, muchas veces hasta ha sido acusada de ser excesivamente tibia, pero ha hecho reiteradamente propuestas de encontrar puntos de coincidencia para enfrentar la crisis. Yo creo que el gobierno tiene problemas internos. Yo incluyo la relación con Venezuela entre sus problemas internos, porque yo creo que si hiciéramos una encuesta, creo que las hay, la inmensa mayoría de los argentinos no dudamos de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, lo sentimos, somos solidarios, todos estamos de acuerdo en que no vamos a participar, insisto, de una invasión de Venezuela. Sería muy fácil encontrar el denominador común para fijar una posición. Pero yo creo que también, respecto a esta tragedia que está pasando, yo creo que hay que ser cuidadoso con el término populismo. A ver. ¿Por qué? Porque no podemos tachar de populismo a la necesidad de asistir a sectores que están sufriendo como están sufriendo en la Argentina. Obviamente que tenemos recursos escasos, pero esto requiere salir del laberinto por arriba. Es decir, efectivamente que oficialismo y oposición puedan administrar con la mayor sabiduría posible. Yo creo que ni Mandrake podría encontrar la fórmula de cómo salir técnicamente de este lío. Todos sabemos que estamos en una situación donde hay responsabilidades compartidas, no inventó este gobierno, tampoco el anterior, la crisis que tiene 50 años en la Argentina, ni 9 default. Entonces, a partir de la conciencia de que todos hemos intervenido en la desgracia que hoy vive la Argentina, más la pandemia, bueno, tenemos que analizar, arremangarnos juntos, ver cómo hacemos, no desde el populismo, sino desde la preocupación de lo que sufren nuestros conciudadanos, cómo asistimos esto, vemos quiénes son los mercados externos que están reaccionando. Por suerte, por ejemplo, la perspectiva de crecimiento de China es del 9% para el año que viene. ¿Qué significa eso para la Argentina? Por suerte, todo indica que está reaccionando Brasil. Bienvenido sea. Yo dudo que haya mayor capacidad de reacción ni de Europa ni de Estados Unidos. A todo esto hay que ponerlo en la mesa con lápiz y papel y ver cómo hacemos un programa que permite maximizar los recursos, maximizar los apoyos a la gente que los necesita, no hacer de esto una cuestión electoral. Estamos en la puerta de una elección. ¿Cómo nos vamos a matar frente a un hecho electoral con este cuadro? No digo que no haya elecciones, pero creo que tenemos que poner un gran paraguas de responsabilidad de la clase dirigente para tratar una situación de esta gravedad. Crisis mayor. Exacto. Y aprovecho la última pregunta, Ariel Korenberg. ¿Cuál es la salida, Korenberg? Si Guzmán dice que con los ATP se evitaron pérdida de puestos de trabajo, pero ustedes comprobaron que no. ¿Finalmente van a sacar los IFE o ya los sacaron? ¿Cuál es la salida? Si puede ser breve la respuesta. Gracias. Bueno, si tuviera 2 horas tendría una respuesta un poco más profunda, pero te voy a contestar y no me estoy saliendo por la tangente. La salida no es económica, es institucional y política. Como hizo Brasil en el 2010, eliminó las listas sábanas. Hay que votar un diputado, hay que buscar
y esto es economía, que la demanda de bienes y servicios públicos que necesita la gente y las empresas para poder competir en los mercados internacionales, con nuestros países vecinos con cero inflación, que son mucho más competitivos que nosotros. Claro. Y acá retomo la pregunta de Martín, con un nivel de productividad de la economía, de conjunto de sus factores del año 50 al presente, y un PBI per cápita en volumen físico del 74, lo que tenés que buscar es retomar la confianza del inicio del proceso democrático de 1983 en el voto de la gente, que sepa qué legislador está votando. Y ahí va a bajar el riesgo país estructural. Gracias, Ariel. Martín, en tu mirada No, final. tal cual, no hay, el Estado no tiene recursos, está claro, por eso no puede mantener el ATP ni puede mantener el IFE, no tiene recursos el Estado y tampoco moviliza a los del sector privado, es decir, la propia desconfianza que genera, las peleas políticas que recién comentaban ustedes, hace que el Estado no tenga recursos y tampoco movilice a los del sector privado. Gracias. Bueno, por supuesto que la mirada política es muy interesante y la quiero completar, ya que está Diego Aguilar acá, porque lo que decía Korenberg recién y lo que también refiere Martín y por supuesto Federico, es la cuestión institucional en la Argentina. ¿Usted ve por la avanzada de un sector del gobierno, muchos hablan de plan de impunidad, la reforma judicial, la defensa de Amadou Boudou, ve algún peligro institucional y en ese sentido una pérdida de inversiones y otros problemas que por supuesto derivan a lo económico y social? Yo creo que claramente el gobierno ha optado por su procedimiento clásico, que es aumentar la grieta. Es decir, realmente confrontar, no hay ninguna duda que la figura más importante de la oposición en términos territoriales, que es el jefe de gobierno de la ciudad, viene proponiendo claramente acuerdos desde el mes de marzo. Esto no ha fructiferado, al contrario, ha aumentado la presión. Entonces tenemos presión por el lado de la cuestión de los recursos de la ciudad. Sí. Colocar en este momento la discusión del aborto. Yo quiero aclarar que yo estoy claramente a favor de la despenalización. No estoy planteando... Sí, pero con una cuestión de prioridades en este momento. Pero estoy convencido que este no es el momento para fracturar la sociedad. Una reforma judicial que no es la reforma judicial que la gente necesita. Claro, evidentemente busca impunidades, no mejorar el sistema judicial. Ahora aparecer con el rechazo a las PASO, de una forma... claro. O sea, cuando vamos viendo todos los dispositivos políticos, está claro que el modelo que se ha decidido de aquí a octubre del año pasado es insistir, a octubre del año que viene, es efectivamente forzar a una grieta mayor, consolidar un marco del 40% para ganar la elección, lograr tener mayoría en la Cámara de Diputados, van por todo. Ahora, ir por todo, entre comillas, en este cuadro de situación que hoy está, es ir por el infierno. O sea, al contrario, lo lógico sería repartir responsabilidades, incorporar mejor a la oposición, a los sindicatos, a los empresarios, a los gobernadores en un esquema muy difícil, porque no hay ningún esquema fácil, pero que podamos achicar las diferencias entre necesidades y recursos y hacerlo en una forma sabia en un momento de semejante dificultad. Muy bien, seguimos, porque es interesante entender este rompecabezas que parece que no se pone nunca de acuerdo. Pero ahora, los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Y el rompecabezas que tiene frentes internos y externos, porque claramente Cristina se enfrenta también a Ecuador, si algo le faltaba al problema que además ahora tiene como a Venezuela en el centro del eje de un gobierno como el de Maduro, que tiene un repudio de 18 países, pero no de la Argentina, Aguilar. Sí, esto, insisto, no tiene explicación ninguna, creo que al contrario, ojalá hubiéramos utilizado este episodio para replantearnos el dato de la unidad, no solamente el tema Venezuela. Tenemos una negociación muy difícil. El propio ministro de Economía ha dicho que si no hacemos una renegociación con el Fondo Monetario somos los parias del mundo. Yo creo que ese mensaje lo dijo por los diarios, pero se lo está diciendo el propio gobierno. Alguna mesa interna donde alguno dijo, y bueno,
no necesitamos esto, alarguemos y si no vayamos a un default. Es decir, hoy todos los frentes que tenemos, internos y externos, coinciden en la unanimidad. Bingo. Tenemos todos los frentes complicados. No hay ningún tema fácil. ¿Es este el momento para apuntalar sobre la grieta o es el momento para convocar a la Unión Nacional? Yo tomo el ejemplo de Alemania. Todo el tiempo hablamos de que la señora Merkel es posiblemente la estadista número 1 del mundo. Bueno, hace 8 años que Alemania está siendo gobernada por una gran coalición de los dos partidos. En vez de ser radicalismo y peronismo, es el socialcristianismo y la socialdemocracia. Gracias a eso pudieron superar la crisis del 2008-2009, están superando el Brexit. O sea, esto es un dato muy claro. Cuanto más difícil es la situación, más necesitamos la unidad nacional. Cuanto más falta de recursos tenemos, más necesitamos la unidad nacional. Si la señora Merkel y Alemania necesitaron hacer unidad nacional, lo vamos a ver ahora en Biden, en Estados Unidos. Yo no tengo la menor duda que va a haber un gobierno de sanación para superar una grieta profunda que tienen los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene que superar su grieta. Alemania funciona en un marco de unidad nacional. Brasil, por suerte, su elección municipal demuestra una recomposición del sistema con renovación de la izquierda y consolidación de los partidos tradicionales de derecha. Bienvenido sea, claro. Es lo que todos necesitamos. Y lo de Felipe Solá fue una revelación de la verdad, que estaba criticando a alguien del Fondo Monetario que después tenía que reunirse con Guzmán. ¿Fue un fallido o qué reveló lo del canciller Felipe Solá? Yo creo que es una anécdota menor en el marco de un desastre de falta de política exterior. O sea que no vale la pena perder el tiempo, porque la verdad no es que no va a funcionar la negociación con el Fondo Monetario, vamos a declararle la guerra a los Estados Unidos. Es una anécdota fallida, un error, pero donde vemos el listado de componentes de nuestra conducta en relación a la política exterior, eso es lo grave, no la anécdota. Le agradezco mucho que esté con nosotros y esta mirada tan interesante. Vamos a seguir, por supuesto. Pero Federico, realmente la política argentina tiene incluso, que ahora vamos a hablar con Eduardo Amadeo, una faceta muy preocupante que tiene que ver con lo que permite el juez Marcelo Martínez de Giorgi cuando pide cámaras de seguridad para ver si le entregaron y quién y cómo, de qué manera, los cuadernos a Diego Cabot. Permitime que saludo a Eduardo Amadeo. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Antes de preguntarle a Federico, ya que usted prepare la respuesta para si esto del juez Marcelo de Giorgi significa una persecución o criminalización al periodismo de investigación. Mira, esto tiene dos aristas muy claras. Por una parte, habla de un proyecto político de avanzar contra la justicia y evidentemente hay jueces que son permeables a esa presión, que es claramente el caso del juez que está tomando estas medidas inconstitucionales que van en contra de las bases elementales de la democracia. Pedirle a un periodista que revele sus fuentes es un delito. Eso es un delito. No es un delito que un periodista acuda a tal o cual fuente. Ese es el trabajo de un periodista. Lo que es un delito es que revele las fuentes. No puede Diego Cabot ni ningún otro periodista revelar la fuente, por una cuestión ética, por una cuestión profesional y por una cuestión constitucional. A ver, si hubo un caso Watergate, es porque había fuentes. Claro. Y jamás nadie le pidió a los periodistas, digamos, que llevaron adelante esa investigación, que revele la fuente. Acá es al revés, o sea, se investiga a los periodistas que investigaron y que demostraron la verdad o en todo caso una revelación que el poder intentaba ocultar. Claro, pero es muy grave por estos dos motivos. Yo creo que hay un operativo de pinzas que está sufriendo la sociedad argentina, que es el proyecto de Cristina, por una parte, que hay que mirar Rusia, hay que mirar a Putin, porque estamos mirando mucho a Venezuela, que está bien, es un riesgo siempre llegar a Venezuela, pero hay que mirar el modelo de Putin de concentrar todo el poder a pesar de las administraciones, ¿no? Yo creo que Cristina se quiere convertir en nuestra Putin, y creo que sería un grave error que los sectores que sostienen la democracia se dejen avasallar. Y Eduardo Amadeo, que está en línea, le quiero hacer escuchar, además, así tiene una respuesta bien completa, lo que dijo Chiche Duhalde, para muchos un exabrupto, pero para otros una pura descripción de la realidad sobre este gobierno. Escuchen. Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de p***. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza.
Es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada. Y a mí me gustaría verdaderamente ver al gobierno de Larreta, por más que yo no pertenezco al espacio de Cambiemos, me gustaría verlos con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es una vergüenza, es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre. El kirchnerismo sigue para adelante, nada los detiene. Por eso nunca fui kirchnerista, me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder, porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminando su año de mandato, la desilusión es atroz. Lo escuchamos, Amadeo. ¿Por dónde quiere empezar? Empiezo por los temas judiciales y después sigo con lo de Chiche. Bueno. Comparto lo que decía Aguilar, van por todo. O sea, van absolutamente por todo, van por Cabot, como quieren ir con los periodistas. Van lo del juez de Dolores, ¿cómo se llama? Ramos este hombre Padilla. Ramos Padilla, al que quieren nombrar juez electoral. Los jueces deben ser impolutos y en el tema electoral tienen que ser absolutamente neutrales, y van a poner de juez electoral de la principal provincia de la Argentina a un señor definitivamente kirchnerista, que nos hace dudar absolutamente respecto de cuál va a ser el destino de nuestro voto. Porque el comentario que quiero hacer en este punto es que a veces suena como que las cosas que discutimos los políticos están lejos de la gente. Ahora, cuando el sistema judicial está en manos de militantes, toda nuestra vida está en manos de militantes. Nuestro voto está en manos de militantes. Un juicio comercial, un juicio por una agresión a una mujer, todo va a pasar a estar en manos de militantes. Entonces el van por todos no es solamente un tema de los políticos, van por todo en todas las dimensiones de la vida de la gente. Y por eso, digo, el insulto corresponde a Chiche, pero yo coincido con ella. O sea, todas las mañanas nosotros estamos discutiendo diversas cosas. Nos angustia muchísimo el tema de la pobreza. Sí. Nos angustia muchísimo la situación económica que esta gente no puede manejar. Pero mientras nosotros discutimos estos temas menores, porque hay que entender que para Cristina Kirchner la pobreza, la economía, etcétera, son temas menores. El van por todo, van porque me quedo con todo el poder. Agrego un pequeño comentario. Sí. Lo que pasó en Venezuela es, ahora Maduro y su banda se quedaron con el Congreso. Ya tienen la justicia, tienen el Tribunal Electoral y tienen el Congreso. No nos engañemos, ese es el proyecto de Cristina. Y hay un sector de la justicia que parece resistir a sin embargo, el aguante a Vudú es la contracara. ¿Su mirada? Lo de aguante a Vudú es un asco. Lo digo con todas las letras. Yo fui diputado cuando fue lo de Chicone y daba asco oír la defensa de Vudú. Ajá. Y me da asco ver la gente que firmó esa solicitada en defensa a un señor que le robó a los pobres. Hay curas en defensa de los pobres firmando una solicitada para defender a un señor que le robó a los pobres, porque en realidad le robó a los argentinos, ¿no? O sea, en el vamos por todo no está solamente, como yo decía recién, quedarse con la justicia electoral, quedarse con la impunidad, etcétera. Es también defender a los delincuentes que forman parte de la misma banda. Este es el país que están construyendo y es el país por el cual todos tenemos que juntarnos para pararlo. ¿Hay una discusión si hay instituciones fuertes o se va hacia una agenda estrictamente de Cristina Fernández? ¿Eso es en el fondo lo que se discute? ¿El fondo lo que se discute? Sí, totalmente. Totalmente. Yo insisto, Cristina, con el tema de la economía, ahora está defendiendo a los jubilados, etcétera, etcétera, pero en el fondo, mire, el presidente, me desvío un milímetro, el presidente dijo la semana pasada y ayer Daniel Arroyo que la única manera de salir de la pobreza es con inversión y crecimiento. Daniel Arroyo dijo lo mismo 24 horas después. Hoy, el lunes, a esta hora,
el gobierno está ahuyentando la inversión con su silencio por el tema de Venezuela. Claro. Y es de las personas que nos están mirando en este momento, de empresa grande, pequeña o mediana, va a invertir en un país que es de los pocos que no protesta contra lo que pasó en Venezuela. Y detrás de todo esto, y con esto redondeo mi argumento, está Cristina. Detrás de todo esto está Cristina. Claro, y justamente sobre el tema de las inversiones, Martín Tetaz tiene una pregunta, porque la economía, los datos de la macro y de la microeconomía son muy negativos, Martín. ¿Cuál es, Eduardo, buenas noches? Hola, Martín. ¿Cuál es el conjunto de medidas o de decisiones que tendría que tomar el gobierno para revertir este proceso? Está claro que el gobierno no tiene recursos propios, no tiene dólares ni pesos tampoco, ya se agotó la posibilidad de emitir. Recursos propios no tiene la necesidad de movilizar los recursos privados. Pero todas las medidas parecen ir en contra. ¿De qué manera se puede retomar la ruta correcta? ¿De qué manera se puede retomar el camino que pueda permitir movilizar esos recursos privados? Lo primero, sin ninguna duda, Martín, es la confianza en las instituciones y en el discurso. Yo los oigo a los miembros del gobierno fantaseando con el aumento del precio de la soja, de los granos en general, el dinero que puede venir del Fondo Monetario. 10.000 millones, ¿cuánto duran si el gobierno sigue defendiendo a Venezuela? ¿Cuánto duran si el gobierno sigue haciendo lo que hace desde el punto de vista institucional? No hay dólares que aguanten si no hay credibilidad en las instituciones. Y esto no es solamente las grandísimas empresas, los bancos, es doña Rosa, que sale a comprar dólares cuando lee que el gobierno apoya a Maduro. Entonces lo primero que tienen que hacer es cambiar totalmente la manera de ver la sociedad. Además, lo segundo, tienen que hacer un programa largo, un programa con metas fiscales, que tenga como centro el equilibrio fiscal, un programa como se hizo en Israel, seguramente vos lo habrás comentado en algún momento, hay un ejemplo en el mundo fantástico de Israel, hay que hacer algo así. O sea, previsibilidad institucional, previsibilidad económica, buena inserción internacional, conectarse con quienes no son nuestros amigos. Perfecto. Eduardo Amadeo, muchas gracias por el contacto, muy claro como siempre. A ustedes, gracias. Buenas noches a todos. Y le vamos a dejar una pregunta a Aguilar sobre Venezuela, si ese es el camino al que va la Argentina, y le vamos a preguntar por la salud mental de Alberto Fernández y de este gobierno al psicólogo también Federico Andajás, en instantes. Seguimos en Mirá, mañana va a estar Luis Majul, por supuesto. Aguilar, ¿vamos hacia Venezuela? Yo estoy seguro que la gente, la inmensa mayoría de los argentinos, no queremos ir a Venezuela. Es preocupante que el gobierno no puede decir esto con claridad, porque sería toda una señal. Estamos hablando de 3.000% de inflación, 90% de pobreza, absoluta desaparición de instituciones democráticas. Esta es una pesadilla para cualquier argentino. Falta que el gobierno coincida y diga con claridad, esto es una pesadilla que no queremos. Si no lo dice, y abre la posibilidad de que efectivamente quiere ir para ahí. Correcto. Y Venezuela, que tenía mucho petróleo, hoy no sabe cómo cargar combustibles y mucha gente, incluso a leña, sobrevive. Y hablando de petróleo, Silvina Martínez dio una noticia que hoy recorrió todos los portales, que tiene que ver con el petróleo encontrado en estancias de Lázaro Báez. Y mi pregunta es, ¿Lázaro Báez puede beneficiarse en esos bienes que están incautados, entiendo, en la causa al menos de la ruta del dinero acá? Sí, mirá, no solamente tienen en la causa penal, sino también Lázaro tiene una quiebra del Estado de Construcciones. Estas estancias están administradas por un síndico en la quiebra. Lo cierto es que el juez de la quiebra autorizó el pasado viernes 4 de diciembre a que comiencen las tareas de exploración, de explotación de este pozo petrolero por parte de la empresa que resultó ganadora de la concesión el año 2018 y 2019. Con lo cual van a tener que pagar una indemnización mensual por este ingreso a las estancias, por ahora a la quiebra, pero si Lázaro recupera la empresa, se va a beneficiar de esta indemnización como también de otras que prevé la ley de hidrocarburos. Hay que estar atento a lo que sucede. Gracias, Silvina. Y dejo dos preguntas muy importantes. ¿Cómo está la salud mental de este gobierno con Federico Andajasi? ¿Y qué puede pasar en este diciembre a nivel económico con Martín Tetaz? En instantes. La salud mental de este gobierno, de Alberto, Federico.
cuidado, hay que escucharlo a Duhalde, hay que escuchar al licenciado Duhalde porque muchas de las cosas que dice son ciertas. Y Martín, se vienen las fiestas, pero estamos en diciembre, un mes con altos y bajos, con más consumo, pero siempre con preocupación a nivel económico. Contame. Con un número te lo resumo, 300.000 millones de pesos le va a dar el Banco Central al Tesoro durante el mes de diciembre y estamos todos mirando cómo va a terminar esa película, por dónde se van a escapar esos 300.000, cuánto se van al dólar, cuánto se van a los precios. Bueno, quédate acá en La Nación Más, ya viene Carlos Pagni con Odisea Argentina. Gracias, hasta mañana.